Buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con las clases de convivencia social. En esta oportunidad vamos a culminar la unidad 1 y lo vamos a hacer con un resumen de la misma. Este resumen va a ser de importancia ya que les voy a dejar una guía práctica para solucionar, la cual va a tener una ponderación alta y es necesario que se guíen por esta clase, ya que aquí van a tener varios tips que les van a servir muchísimo para resolverlo. Vamos a hacer prácticamente ya todo lo que hemos visto, pero de manera más corta y como resaltando los puntos más importantes. Los objetivos y contenidos de esta unidad completa fueron: reconocer y analizar en base a experiencia los componentes centrales de un conflicto y sus etapas en un contexto interpersonal o grupal. Reconocer las diversas estrategias para la resolución pacífica de los conflictos en la vida cotidiana, distinguiendo aquellas constructivas y las que no lo son. Aplicar estrategias de resolución de conflictos a casos de la vida real trabajados en clase. Ya esto prácticamente ya lo hicieron en cada uno de los ejercicios que se les dejó en las anteriores clases, que ustedes resolvieron conflictos, crearon conflictos y mostraron soluciones. Así que nada de lo que vamos a ver va a ser desconocido para ustedes porque ya lo hemos hecho. El que trabajó en las clases anteriores sabe que este tema va a ser bastante fácil para solucionar, ya que tenemos el conocimiento y la práctica de lo que hemos hecho. La interacción social es el proceso por el cual se actúa y se reacciona ante quienes están alrededor. Incluye aquellos actos que las personas realizan unas a otras y las respuestas que dan a cambio. Siempre que tenemos una relación con otra persona, conversación o comunicación, estamos en medio de una interacción social. Recibimos una respuesta a través de un estímulo. Preguntamos algo, nos responden, estamos en una interacción social. Conflicto. Ya sabemos que cualquier tipo de problema, percance que tengamos se denomina conflicto. La definición para este es: la palabra conflicto implica una falta de acuerdo entre dos o más personas, pero cuando esa falta de acuerdo persiste en el tiempo y afecta a un grupo grande de individuos o hace que varios grupos sociales se enfrenten, podemos hablar de un conflicto social. Cuando estamos en una discusión con una persona es un conflicto normal. Pero cuando el conflicto va más allá de una persona, involucra, por ejemplo, los vecinos, involucra, por ejemplo, la comunidad, involucra el Estado, estamos en medio de un conflicto social. El alcance que tenga el conflicto va a determinar si es social o es personal. Normalmente los conflictos personales son entre pareja, entre familiares, entre padres e hijos, etc. También hay los conflictos sociales. Ahora tenemos muchos conflictos sociales a través del gobierno de Estado. O sea, presentamos conflictos educacionales, conflictos políticos, conflictos en las municipalidades. Por eso hay protestas, por eso hemos visto infinidades de conflictos, pero yo creo que ya ustedes tienen bastante claro este término. Según los ejercicios que estuve revisando, me enviaron sus propios, me gustó mucho porque la mayoría, cuando le pedí que colocaran un ejemplo de conflicto, colocaron conflictos personales, o sea, se involucraron en la actividad. Algunos crearon un conflicto ficticio, pero la mayoría colocó conflictos propios que habían tenido anteriormente o que estaban teniendo en el momento y colocaron también la solución, cómo lo solucionaron o cómo lo estaban solucionando. Entonces es importante eso, que se involucren completamente con las actividades. Veamos las causas de un conflicto social. Como lo mencionaba anteriormente, la crisis económica, hambre, pobreza. Si hay hambre, si hay pobreza, esos son conflictos sociales. O sea, esas personas que están en esa situación de hambre, situación de calle, siempre van a tener quejas al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado debe proveer al pueblo, a todos en general, no a los más ricos ni a los medianos, no, a todos debe proveer para cubrir sus necesidades, proveer empleo, proveer
fuentes de ingreso para que no exista este nivel de pobreza. ¿A qué se debe este nivel de pobreza, esta crisis económica? A la ausencia de Estado, que lo tenemos aquí. Es una causa súper fundamental de los conflictos, ya que si el Estado no actúa pertinentemente ante las situaciones que se presentan, situaciones de pobreza, situaciones de calle, situaciones de desempleo, en fin, muchísimas situaciones, el Estado debe tener una buena administración, pero no existe la buena administración en todas partes, quizás en algunas regiones, quizás en algunas municipalidades a pequeña escala puede tener una buena administración, pero en general no la hay. ¿Por qué? Porque todavía seguimos viendo la pobreza en las calles, todavía seguimos viendo el aumento de los precios de la comida, todavía seguimos viendo todos estos problemas. Ausencia de servicios públicos, o sea, hospitales, la mayoría son privados, personas que no tienen dinero se enferman, tienen que recurrir a... O sea, algunos ni siquiera van al médico porque no tienen dinero, otros tienen que recurrir a médicos privados, entonces no tienen los recursos y salen carísimos. Entonces eso significa que el Estado no está haciendo su trabajo, no está haciendo la gestión pertinente. Y eso trae desigualdad. Existe una desigualdad enorme. Hay sectores donde hay un movimiento de dinero impresionante. Acá mismo en Chile, por ejemplo, Las Condes, la Florida, esas regiones esos sectores, que son de personas con más dinero, tú puedes ver simplemente la casa desde afuera y ves que se le nota que es carísima. O sea, se les nota el dinero. Pero vienes a un lugar más como Independencia, por ejemplo, que es más pobre. Tú ves las casas son más sencillas, hay muchos edificios en arriendo. ¿Por qué? Porque las personas no tienen para comprar una casa, entonces tienen que arrendar. Me incluyo en ese grupo. ¿Por qué? Por la pobreza del Estado, la desigualdad. Algunos tienen y otros no tienen absolutamente nada. Y algunos tienen mucho. Eso ocasiona el conflicto, ocasiona las protestas, ocasiona las quejas al Estado, a los gobiernos. Ahora tenemos, sin ir muy lejos, exigen cambio de gobierno, exigen la renuncia de Piñera, exigen que eliminen la AFP, exigen muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un conflicto social latente. O sea, el día de hoy existe todos estos problemas, existe esa falta de autoridad del Estado, esa falta de empatía, de ponerse en el lugar de los más pobres, de coordinar, porque cómo es posible que los políticos tengan un sueldo altísimo cuando un profesor gana muchísimo menos, o un obrero, o sea, no es justo. Entonces, ese tipo de desigualdad nos afecta y nos crea un conflicto social a todo el país, y no nada más en Chile, eso se ve en todos los países. Tipos de conflicto. Existen diversos tipos de conflicto. Acá vamos a mencionar 4. Este tipo de conflicto es importante, como toda esta guía, es importante que la repasen, ya que esto va para la resolución de la guía. Entonces, los tipos de conflicto vienen relacionados con las creencias básicas. Cada persona tiene su creencia. Puede ser en una religión, en un presidente o en X situación. Las personas normalmente están seguras de lo que ellos creen y no aceptan las opiniones diferentes de otras personas. En ese momento se crea el conflicto. ¿Por qué? Porque yo creo en la iglesia católica, pero tú crees en la iglesia evangélica. Entonces ya allí empieza un conflicto, porque las dos personas aseguran su verdad. O yo creo en el presidente Piñera y tú no crees en él. Entonces ese es un conflicto también político, pero por no creer en lo mismo que cree la otra persona se genera. También tenemos conflictos relacionados con el ser, con lo que yo quiero ser, con lo que soy. Incluso hay personas que tienen conflictos internos porque querían estudiar una carrera y no pudieron,
querían realmente otro trabajo y no en el que están. Entonces eso les ocasiona conflictos porque no están haciendo lo que les gusta. Entonces ese es el tipo de conflictos relacionados con el ser. Tenemos vinculados con los intereses. Si yo quiero lograr algo, ese es mi objetivo, lograr algo, pero hay otra persona que también quiere lo mismo, vamos a tener un conflicto porque solamente es para uno, por decir algo. Entonces ese tipo de conflictos relacionados con lo que tú quieres, con lo que quieres lograr, con tus intereses personales. Y existen conflictos relativos a la organización. Esto depende de, más que todo en los trabajos, el tipo de organización, lo que se quiere lograr. Algunas veces las personas no cumplen con las normas, no cumplen con las reglas y eso ocasiona conflictos laborales, educacionales, familiares, cuando no se cumple con los deberes que se debe cumplir y no haces lo que tienes que hacer. Eso te genera este tipo de conflictos. Las herramientas para identificar los conflictos. Como mencionábamos anteriormente, debes identificar el conflicto, saber cuál es el problema, qué está generando ese conflicto. Luego, ser empático significa ponerte en el lugar de la otra persona, tratar de entender por qué esa persona actúa así, tratar de entender cuál es su problema, para luego buscar una solución. ¿Qué posibles soluciones puedes presentar ante ese conflicto? Si tú eres empático y te pones en el lugar de la otra persona, va a existir una mayor comprensión y se va a poder solucionar ese problema. O sea, van a surgir las soluciones porque tú vas a ponerte en el lugar de la otra persona. Debes evaluar las soluciones. ¿Qué soluciones estás impartiendo? Y evaluar cuál de ellas puede ser la más factible o la mejor a esta situación. Porque algunas veces podemos tener varias soluciones, pero solo una es la más recomendada, ya que esa no va a afectar a la otra persona de ninguna manera o no te va a afectar a ti mismo. También tomar decisiones. Debemos tomar decisiones en cuanto a esa solución. ¿Cuál es la solución que estamos aceptando? Tomar la decisión de aceptarla y ver que no nos perjudique para nada para poder llegar a una conclusión en ese conflicto. La idea es que tratemos de mantenernos lejos de los conflictos, tanto personales como sociales, porque eso nos afecta a nuestro ser, nos afecta a nuestro desarrollo en la vida. Hay personas que se deprimen por este tipo de conflictos en el trabajo. He conocido casos de personas que están en su trabajo y tienen muchos conflictos con sus jefes, conflictos con sus compañeros y no están bien porque trabajar todos los días en un lugar donde ustedes saben que van a llegar, los van a mirar mal, los van a tratar mal o se van a sentir incómodos y van a pasar 8 horas o 10 horas en un lugar donde no van a estar cómodos, eso no es bien, no es bueno para nadie, no es sano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tratar de solucionar los conflictos, mantenernos alejados de ellos y seguir adelante para tener una vida más tranquila. Ya con eso finalizamos esta unidad. Queda claro lo que es un conflicto, la interacción social, cómo solucionarlo y que esto lo podamos aplicar a nuestras vidas. El día a día, con nuestras parejas, con nuestros familiares, poder llevar una vida más tranquila y saber reconocer un conflicto y solucionarlo. La actividad que les voy a dejar también va a ser una guía con puntaje. Les agradezco que participen en el Classroom, que coloquen presente a la hora de cada asignatura que se conecten, porque eso luego va a tener un puntaje. Y cualquier duda que no sepan, que no puedan, que cualquier problema, inconveniente que tengan, no duden en comunicarlo. Tanto yo como los otros profesores estaremos atentos a sus comentarios y pendientes para cualquier actividad, cualquier cosa que necesiten. Bueno,
Les dejo la guía, que la puedan resolver y que estén muy bien hasta la próxima semana.